El valor de Q es igual a... Porque el hecho de que esté saturado no aporta nada. El hecho de que esté saturado, veamos aquí, que es Q, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Que es Q', sigma prima 1 menos sigma prima 3 sobre 2. Tiene patito. ¿Okay? Este valor es sigma 1 menos Q, ¿verdad? Es sigma prima 1. Sigma 1 menos Q es sigma prima 1. Menos sigma 3 menos U. Este valor es ¿qué? Sigma prima 3 sobre 2. Sigma 1 menos U menos sigma 3 menos se hace más. ¿Verdad? ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que este valor de aquí es igual a este valor. Porque menos con menos se hace más, entonces se cancelan los valores de la presión del polvo. Este valor, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, es igual a sigma prima 1 menos sigma prima 3 sobre 2, lo que quiere decir que es igual a Q'. Q es igual a Q'. La única manera que sea diferente es que hubiera tracción en el agua. O sea, que el esfuerzo o presión del polo sea negativo. ¿Está bien? Bueno, ya tenemos claro eso. O sea, ya sabemos que al calcular Q queremos cumplir. ¿Está bien? Entonces, repito, P y Q son puntos del centro y el punto más alto del círculo. En esfuerzos totales y también en esfuerzos objetivos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que, fíjense? ¿Qué es lo que, voy a poner un ejemplo aquí, físico. Y este ejemplo se lo voy a dar en mi casa. Ok. Ahorita estaba escribiendo bien. Yo tengo uno. No, ya va. Ah, bueno. No puede ser que aquí. Imaginemos esto. Yo tengo aquí una tubería. Esta es la superficie del suelo. Tengo esta tubería aquí. ¿Ok? Yo voy a construir sobre ese suelo una edificación o un tanque o lo que fuera. Veremos que vamos a la pared. Bueno, que hay uno que tiene una grieta. Imaginemos que yo voy a construir un tanque de almacenamiento de asfalto, de petróleo, ¿verdad? De harina, de maíz, de lo que fuera. Cuando esto está en solitario, la presión sobre el tubo, sobre este tubo, imaginemos que el tubo está a 60 metros de profundidad. Cuando no existe el tanque, la presión vertical, el esfuerzo vertical es gamma H por Z, ¿cierto? Y el esfuerzo horizontal es K por sigma sub B. Siendo K el coeficiente de presión lateral. Si en estado de reposo sería K sub 0 por sigma sub B. ¿Está bien? Sí, yo tengo un estado de fuerza. Cuando yo empiezo a construir el tanque, cuando hago, por ejemplo, la fundación del tanque, ya yo pongo una sobrecarga aquí.
Entonces ya esto varía. Entonces este valor se incrementa ahora delta sigma sub B y delta sigma sub H. ¿Por qué? Por la presencia de ese esfuerzo en la superficie. Entonces ya el punto no es este, que era originalmente sigma sub B0, sigma sub H0. No, y ahora es sigma sub B0 más delta sigma sub B. Esto es sigma sub B final. ¿Por qué? Porque yo le dije aplicar una carga de superficie. Si después yo construyo, después que construyo la fundación, empiezo a construir el tanque, imaginemos que el tanque es de concreto precomprimido o de concreto normal. En la medida que yo voy subiendo del tanque, va aumentando esta carga. Entonces, ¿qué va a hacer? Va aumentando este valor, que era originalmente sigma sub B0, ahora pasó a sigma sub B1, vamos a llamarlo así, sigma sub B1, después pasó a sigma sub B2, y en la medida que yo voy construyendo el tanque, ¿verdad? Él va aumentando ese valor. En ese punto, acepta menos. Si es este punto, también lo aumenta. Si es por aquí, también lo aumenta. Entonces yo tengo que examinar todos los puntos que estén por debajo en las líneas o la esfera de influencia de esa carga, para saber si alguno de esos puntos falla. Si alguno de esos puntos falla, cuando yo construí el tanque. Después cuando terminé el tanque construido, terminemos el tanque, ok, aplauso. Bueno, después empiezo a llenarlo. Empiezo a llenar el tanque con petróleo, asfalto, maíz, sorgo, lo que fuera. Y empiezo a echar sorgo, maíz, voy subiendo y sigue aumentando la carga sobre el punto y sobre todos los puntos que están por debajo de ese tanque. Sobre todo, no solamente los que están en el eje, sino los que están para acá, incluso los que están fuera de su área de influencia, sufren variación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las líneas de variación son algo así como voy aumentando un bulbo. Solo una vez de fundación, ¿verdad? Un bulbo de esfuerzo que se produce por debajo de esa construcción, sea un tanque, sea un puente, sea un edificio, sea lo que sea que yo esté construyendo allí. ¿Está claro? Entonces, yo tengo que saber si ese tubo de 1 metro de diámetro que conduce el gas va a estar sometido a un sobreesfuerzo. O es un tubo de agua cloacales, o es un tubo de agua servida, o es un tubo, un oleoducto. Ahí se va a ocurrir construir sobre un oleoducto o sobre un gasoducto. Pero lo que digo es que examinemos esto. O yo tengo, por ejemplo, en el caso del metro, ¿verdad? El metro estaba aquí y construía un edificio. Tenías que saber cuál es la influencia de la carga de ese edificio sobre la solera y sobre la cresta del túnel. No puede que el túnel pueda sufrir efectos por deformación debido a las cargas que están colocando. Todo eso tiene que examinar. Entonces, para eso sirve una trayectoria de esfuerzo. Cuando en la medida que yo voy construyendo eso, los esfuerzos aquí van variando, en todos los puntos van variando. Y al final del cuento yo tengo que saber cuál fue el esfuerzo final sobre los puntos que influyen, ¿verdad?, por debajo o que son influidos por la carga. Ya a gran profundidad, esa influencia casi nada. Se considera que después de una cierta profundidad, donde la variación del esfuerzo es apenas el 10%
esfuerzo inicial que tenía, y ahí se considera que ya no hay problema. Eso depende del criterio que uno maneja y de la importancia que tenga esa obra. ¿Verdad? Entonces, para eso sirve la trayectoria de esfuerzo. Si yo tengo aquí, yo puedo a veces poner esto en un examen. Voy a construir, ¿cuál es el esfuerzo en este punto? Cuando yo termine el tanque. Yo voy a hacer una trayectoria de esfuerzo para ver cuál. Entonces tengo este punto que tiene una profundidad seca y tiene una distancia R desde el eje de la carga. Esa relación R sobre Z o Z sobre R me da el estado de esfuerzo para un momento de tiempo. Entonces yo puedo examinar la variación de los estados de esfuerzo por debajo de ese tanque, o de ese edificio, o de ese puente, o de esa vía carretera. Yo construí un terraplén, qué bueno, un terraplén, vamos a dar una cajuela, meto el terraplén y voy con la vía por aquí. Y tengo una vía, ¿verdad? Tengo el terraplén, tengo una carga, tengo la vía, tengo las cargas de la vía, que son cíclicas, ¿verdad? ¿Okay? Yo quiero saber cómo se va a comportar el suelo a un metro o a 2 metros, que es posible que influya, ¿verdad? La propagación del esfuerzo de la superficie tiene una influencia hacia abajo. ¿Hasta dónde? Depende de la carga, de la magnitud de la carga y de la forma de la carga. Todo eso está basado en el principio de la teoría de Boussinesq. ¿De qué? Boussinesq se pone así, Boussinesq. Como Con business. doble S. Como business. Yo pensé que era el doble E, Boussinesq. El doble Q, el doble S. Doble S. Boussinesq. O es en la La teoría que indica cómo una carga puntual P se propaga hacia este medio y cuál es su influencia. Esa es una carga puntual. Después los científicos y estudiosos de la geotecnia y las fundaciones se pusieron a inventar teorías, ¿verdad? Y ya no es una carga puntual, sino una carga uniforme, trapezoidal, ¿verdad? Triangular, lineal. Porque este edificio genera un esfuerzo hacia abajo. Depende de que los principales esfuerzos están desde la fundación, porque el esqueleto rígido del edificio, de la superestructura, transmite la mayor parte de su esfuerzo a través de la fundación. Claro. Pero siempre hay un residuo que queda, ¿verdad? Para el pavimento, que también transmite algún nivel de esfuerzo. Entonces, en una fundación, si yo tengo un edificio, tengo una fundación, ¿verdad? Entonces, esa fundación transmite un esfuerzo Q, una fuerza Q, que divide entre el área, ¿verdad? Nos da el esfuerzo, y ese esfuerzo se propaga hacia abajo. Puede ser así de forma en bulbo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí se propaga al máximo, 100%. Ya aquí el 90%, aquí el 80%, el 70%, 60% y va disminuyendo conforme bajamos. Eso le iba a preguntar, profe, que si va disminuyendo como tal, porque... Claro, en la medida, entonces usted dice, bueno, ¿hasta dónde voy a hacer el estudio? Hasta donde más o menos la variación del estado de esfuerzo me provoca una variación del 10% de la presión efectiva inicial que tiene ese suelo en estado de reposo. Ya, profe, vuelvo a repetir. 10%. Por ejemplo, que preguntas. Cuando el suelo está en estado de reposo, Cada un estudio hasta que llega el esfuerzo del 10%. él tiene Tienes que ir un bajando, esfuerzo bajando. geostático.
Eso es equivalente a la presión efectiva a esa profundidad. ¿Ok? Yo voy a inspeccionar el suelo, se recomienda inspeccionar el suelo hasta una profundidad tal que la variación del esfuerzo que yo le voy a colocar sea aproximadamente del 10% de la presión efectiva que él tenía originalmente. Más allá no necesito seguir perforando. Pero yo he conocido hasta ahí. Si es hasta aquí, por ejemplo, son 15 metros, voy a perforar hasta 15 metros. Eso es teoría. La gente dice, no, yo voy a perforar hasta ahí. Y yo digo, no, ese edificio, yo tengo una relación tamaño, altura, tal, yo voy a hacer 10 metros de perforación, 12 metros. Pero teóricamente eso es como yo les estoy diciendo. O sea, aquí originalmente, hasta que existiera esa estructura, había una presión P sub 0, P' sub 0. ¿Hasta dónde voy a perforar yo? Bueno, este edificio pesa yo no sé cuánto, ¿verdad? Entonces la variación del estado de esfuerzo a una profundidad va a ser del 9% de la presión efectiva inicial. Bueno, yo ya por debajo de eso no voy a perforar nada. Porque la variación no va a ser sustantiva. Si yo necesito perforar hasta donde las cargas que yo voy a colocar en superficie sean importantes, produzcan cambios, produzcan compresiones, deformaciones. Más abajo no. ¿Está claro eso? Y eso va a depender mucho de la forma como yo voy a diseñar las fundaciones, si es una fundación en platea o en losa continua, o es una fundación con sistema aislado, fundaciones en viga, fundaciones combinadas, fundaciones en plana, pilotes, lo que fuera. Ustedes van a ver una teoría, yo antes la daba aquí, pero ahorita eso no lo grabo porque eso está en fundación. Yo la daba en geotecnia, toda esa teoría. Todos esos ábacos para calcular los estados de esfuerzo desde una carga que se propaga desde la superficie hacia abajo. Dependiendo si la carga es circular, es rectangular, es triangular, es puntual. Bueno, pero vamos a lo que venimos, vamos a resolver, vamos a llegar a aterrizar, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a resolver es cómo se comporta ese suelo a un estado variacional del estado de fuerza. Si va a fallar o no va a fallar. ¿Y en qué punto falla? Okay. ¿Cuál es su factor de seguridad?